Saludos a todos. Vamos a iniciar la unidad 1 sobre el ordenamiento jurídico. Cátedra vinculada a la especialización técnica en orden público y ciudadanía, que como bien dije en la presentación de la presente materia, está dirigida exclusivamente a funcionarios policiales que cumplen la labor heroica de otorgar a la ciudadanía seguridad. En ese sentido, se hace necesario que ustedes como funcionarios, más allá de tener que hacer uso en muchas ocasiones o fundamentar sus actuaciones en el contexto del día a día, deban ajustarlas a las exigencias de la Constitución y de las normas que rigen el tema de la seguridad ciudadana. En ese sentido, es de suma relevancia que ustedes empiecen a conocer los conceptos básicos sobre el ordenamiento jurídico. Y antes de entrar al tema propio del ordenamiento jurídico, es relevante definir qué es ordenamiento. Y el ilustre doctrinario Guillermo Cabanelas, en su diccionario jurídico, lo define como la colección o cuerpo de leyes. Y es que precisamente el ordenamiento jurídico se estructura de la norma mayor a la de menor jerarquía. Y es lo que vamos a realizar en el presente estudio de la Cátedra de Ordenamiento Jurídico. Revisar toda la estructura normativa en el Ecuador. Iniciamos pues con considerar que es una colección o cuerpo de leyes. De allí que el ordenamiento jurídico comprenda la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y todo ese compendio de leyes que está por debajo de esas dos señaladas anteriormente. Según la Real Academia Española, se comprende por ordenamiento el conjunto de normas referentes a cada uno de los sectores del derecho, es decir, ordenamiento jurídico administrativo, civil, penal, laboral, agrario, ambiental. Teniendo en cuenta lo que es el ordenamiento, pasamos a conceptualizar lo que es jurídico, el término jurídico. Y no es más que el concepto neutro y amplísimo de lo jurídico, que tiene que ver con el derecho. Y en esa idea observamos el vocablo jurídico en los siguientes ámbitos: en la universalidad vital, en la conducta y en la excentricidad. Universalidad vital, ya que todas las regulaciones propias de la conducta humana están fijados en compendios legislativos, en normas. Ubiquémonos en el contexto de la protección de los animales, en el contexto de la protección de los bienes de las personas, en el contexto de los derechos ambientales. Todo ese amplio espectro de derechos están fijados en disposiciones legales y allí cobra vigencia la universalidad vital de la norma jurídica, que tiene que ver con lo jurídico. En la conducta, ya que más allá de su idea definitoria ofrecida por Cabanelas, los actos humanos, individuales o colectivos son de suma relevancia, ya que ellos tienen especial incidencia en la armonía y la paz social. Imaginémonos una ciudad como Quito, o una ciudad como Guayaquil, o una ciudad como Caracas, sin la existencia de un orden jurídico que permita regular la conducta de las personas que allí habitan. Sería un verdadero caos. De allí que frente al delito necesariamente el Estado se haya visto en la obligación de crear las leyes penales sancionatorias y los códigos procesales para juzgar esas conductas típicas, antijurídicas y culpables del comportamiento humano. Tenemos también la excentricidad. Se refiere a los espectáculos privados o públicos que tienen sus restricciones jurídicas en cuanto al aforo, la censura, lo fiscal, los expendios de licores, los casinos de envite y azar
inclusive en estos tiempos de la NASA, el tema de la legislación espacial. Entonces mire cómo la ley, cómo el ordenamiento jurídico ha venido ampliando esa universalidad vital en los aspectos propios de la vida diaria de las personas, en las conductas y en la excentricidad. Es decir, para poder una persona montar un expendio de bebidas alcohólicas, tiene que cumplir con ciertas exigencias que le fija la ley que regula la materia. Y allí vemos el concepto jurídico en esos ámbitos. Tenemos que referirnos al origen del ordenamiento jurídico. Y ese origen nos conduce a ubicarnos en el contexto de dos tendencias originarias del mismo. Es decir, en la corriente normativa fundamentada en el ius naturalismo, o también llamado derecho natural, y la otra definida como corriente institucional, cuya base es el ius positivismo o derecho positivo. La primera corriente normativa con origen en el ius naturalismo surge de variadas doctrinas propias del derecho natural, pero su origen remoto es en Grecia durante la Edad Antigua, es decir, 3000 años antes de Cristo hasta 476 años después de Cristo. En ese orden teníamos los sofistas, que eran los revolucionarios, y Sócrates, que era un verdadero conservador, es decir, en el siglo V antes de Cristo. Allí se generó toda una discusión respecto al orden natural y que se revelaba en la naturaleza de las cosas, que es distinto de las cambiantes leyes humanas y que puede ser descubierto por la observación racional de la vida social. ¿Qué nos quiere decir aquí esto? Que la diferencia de las leyes humanas a lo que era el orden natural se vislumbra ¿en qué? En que en la medida en que las sociedades avanzan, estas se ven obligadas a ajustar el compendio jurídico, el marco de leyes para poder regular cada etapa de la vida social. Este pensamiento de la razón aparece claramente en Aristóteles, quien representa la primera idea del derecho natural. Pero esa primera idea del derecho natural tenía que ver con que fueran rectamente interpretadas por la razón humana. Es decir, el elemento de la racionalidad en la concepción del derecho natural se representa en una filosofía estoica fundada por Zenón de Sitio durante el año 301 antes de Cristo, en Atenas, capital de Grecia. Allí se destaca la importancia de la razón en el ámbito del derecho natural. Vivir según la naturaleza es vivir con los dictados de la razón. Fíjense cómo la naturaleza en ese tiempo se asociaba a la razón. Por eso el derecho natural se transforma en el derecho trazado por la razón, en un derecho ideal que hay que buscarlo en la razón y no en la naturaleza de las cosas. Es decir, el derecho inerte carecía de toda lógica. De allí que el derecho natural se fundamentara en la razón de los seres humanos. Fijémonos entonces que son dos las concepciones del derecho natural en sus orígenes. La naturalista, que lo pone en la naturaleza de las cosas, y la racionalista o idealista, que lo pone en la razón y sobre la cual pues tiene especial incidencia la filosofía aristotélica. Por otra parte, en Roma aparecen, al igual que en Grecia, ambas concepciones, también la naturalista y la racionalista. Pero cuando hablamos de Roma, ya hablamos después de Cristo. Estamos hablando de otra época. Aparecen, al igual que en Grecia, ambas concepciones. La naturalista en un texto atribuido a Ulpiano, según el cual el derecho natural es aquel que la naturaleza enseña a todos los animales. Y la racionalista del jurista Gallo del siglo II después de Cristo, que define al derecho natural como aquel derecho que la razón natural constituye entre todos los hombres. Particular especialidad tiene este punto que voy a señalar. A modo de formación en la cultura romana, el derecho civil romano era solo aplicable a los ciudadanos romanos, no así a los extranjeros.
Por ello, los pretores, que eran magistrados, fundaron el derecho de gente o el ius gentium para resolver los conflictos entre los ciudadanos romanos y los extranjeros, ya que para esa época pues solamente el ius civile permitía resolver los conflictos entre los ciudadanos romanos, pero los extranjeros no tenían un marco regulatorio, es decir, basándose en una virtud legal que creían exigible a todos los hombres, fuesen o no romanos, y así prevalecer la buena fe. En ese tiempo, el derecho civil, como protegía solo, regulaba las relaciones entre los romanos, quedaba desamparada la población extranjera. Y en ese sentido, pues, se vieron en la obligación los pretores de crear el derecho de gente para poder atender de manera integral todos los problemas que se produjeran entre romanos y extranjeros. En la cúspide del sistema jurídico de esa época está el derecho natural, entendido como aquello que siempre es equitativo y bueno. Después viene el derecho de gentes, que es el que utilizan los pueblos humanos y que puede coincidir o no con el derecho natural. Y finalmente el derecho civil, que se define como aquel derecho que cada uno de los pueblos hizo para sí mismo y que es propio de la misma ciudad. Fijémonos cómo aquí resumimos de manera muy puntual el derecho natural en el derecho civil, ¿verdad? Y el derecho de gentes. Entonces, eso resulta de suma importancia, porque muchos no valoran el origen del derecho. Muchos no estudian la incidencia del ius naturalismo en el ius positivismo, es decir, el derecho natural y su incidencia en el derecho positivo. Tenemos también el iusnaturalismo medioeval. Ya hablamos del antiguo, ahorita entramos al medioeval, que comprende la Edad Media, 476 después de Cristo al 1492 después de Cristo. Su importancia relevante reposa en Santo Tomás de Aquino. Él logra armonizar las variadas tendencias en el marco ideológico que le tocó vivir, teniendo muy presente que el mundo está gobernado por la divina providencia, es decir, por la voluntad de Dios, lo cual es razonable. Y tal razón divina establece el orden en el universo y sus reglas constituyen la suprema ley. Es decir, el orden divino se representa en la ley divina, en la ley de Dios. Teniéndose en cuenta la jerarquía de estas leyes, tenemos la ley divina, la ley natural y la ley humana. Y se comprende que la ley humana no puede ser contraria ni a la ley natural ni a la ley divina. Es un elemento que debemos considerar todos en el contexto de la creación de normas. La ley no puede ser contraria a la naturaleza humana y tampoco contraria a las querencias de Dios. La ley injusta no obliga, porque las leyes divinas y naturales han de obedecerse siempre antes que las humanas. En consecuencia, la ley injusta ni siquiera merece tener el nombre de ley, ya que no es ley una corrupción de la esencia del orden normativo. Y en la Edad Moderna tenemos que hablar también de la corriente del derecho natural. Año 1492 después de Cristo al año 1789 después de Cristo. Aquí se inicia el liberalismo, entiéndase, el liberalismo intelectual, el liberalismo moral y el liberalismo religioso. El liberalismo intelectual tiene que ver con aquello en que vuelven a leerse y a estudiar los autores clásicos paganos a los que la Iglesia había puesto el veto. Es decir, los conceptos bíblicos les son permitidos realizar análisis a todos aquellos autores clásicos paganos a quienes la Iglesia les había vetado cualquier posibilidad interpretativa. Luego surge el liberalismo moral, con la corrupción de las costumbres que llega a las más altas esferas, a los monarcas, a la Iglesia y al papado. Fíjense cómo en esa etapa ya el derecho natural empieza a observar la degeneración de su esencia. En principio se permite la interpretación vaga
del contenido bíblico, luego la liberación moral, es decir, se genera el fenómeno de la corrupción en las esferas de la monarquía, de la iglesia y del papado. Luego el liberalismo religioso con la reforma protestante, que proclama el libre examen de la escritura al margen de la interpretación oficial de la Iglesia Católica. Y adicionalmente, pues en esa época se descubre América y Oceanía como nuevos mundos habitados por los pueblos y razas totalmente desconectados de la vieja Europa. Una vez desaparecida esa unidad espiritual de la cristiandad, resultaba necesario fundamentar al derecho, es decir, que fuese común para todos los estados en aras de evitar las subjetividades, y el mismo debía ser independiente a toda convicción religiosa, es decir, desprenderlo, separarlo de cualquier corriente ideológica propia de las religiones. Y allí se presenta un problema verdaderamente agudo en el ámbito de las relaciones internacionales, en las que al desaparecer la hegemonía del Papa, emperador y el Sacro Romano Imperio, pues se generaba un vacío que era urgente y necesario llenar con un nuevo fundamento para tales relaciones. Allí es cuando surgen dos escuelas jurídicas que hacen frente a esta nueva situación dentro de la línea iusnaturalista. La escuela de los teólogos juristas españoles y la escuela laica del derecho natural fundada en Hugo Grocio. La escuela de los teólogos juristas españoles es propia del siglo XVI y del siglo XVII. Ellos profundizaron y ampliaron la idea iusnaturalista de Santo Tomás de Aquino, aplicándola a los grandes problemas políticos de la nueva era de la humanidad. En ese sentido, consideran que los particulares tienen la misma necesidad de un orden jurídico que regule sus relaciones, además del tráfico de las personas y de las mercancías. Era necesario la existencia de un orden jurídico para poder regular la vida y los actos de los seres humanos. Si bien las normas del derecho internacional se desprenden primeramente y en buena parte de la razón natural, ellas no resultaban suficientes para regular todos los aspectos del orden internacional, ya que cada quien pensaba o interpretaba el orden religioso y el propio derecho natural como mejor le conveniese. Tenemos la escuela laica del derecho natural que aparece en el siglo XVII y su máximo exponente es el jurista holandés Hugo Grocio. En su obra fundamental sobre el derecho a la guerra y de la paz, publicada en el siglo XVIII, él vuelve a la posición de los estoicos y lanza la idea de que existe un derecho natural cuyo único fundamento es la razón. Es decir, recupera el fundamento del derecho natural en la razón humana. Hugo Grocio era sin lugar a dudas que un gran cristiano. Creía en la existencia de Dios, pero él quiso liberar el derecho natural de la iglesia, quiso liberarlo del poder de la iglesia, quiso descontaminarlo de la influencia religiosa. De allí el inicio de la tendencia del derecho natural racionalista, fundado en la razón de los seres humanos, inspiradas exactamente en lo que había dejado el derecho romano. Y al final de la época moderna aparece otra línea del derecho natural, como lo es la teoría del liberalismo político, que rechaza en principio el poder absoluto del Estado. Es la línea de los derechos naturales del hombre. Y allí se fijan unos derechos del hombre que resultan inalienables, es decir, que no pueden ser trasladados a ningún gobernante, como lo es la vida, la libertad y la propiedad. De allí que el Estado, pues, se organiza por el contrato social. Los sujetos, las personas, ceden sus derechos al Estado para que éste los administre a través del orden normativo. El más famoso representante de esta línea es el filósofo suizo Juan Jacobo Rousseau, sobre todo con su obra El contrato social, publicada en el año 1762, con una frase célebre que cobra vigencia todavía en estos tiempos.
el hombre ha nacido libre y en todas partes está encadenado. A título de ejemplo, les voy a ubicar algo que recién acaba de ocurrir a nivel del mundo. El tema de Lionel Messi. Es un hombre encadenado al Barcelona, más allá de ser un hombre nacido libre. Fíjense cómo el contrato le obliga a permanecer en esa institución. Es decir, se cuestiona en ese contexto su libertad como hombre para hacer de su arte, de su profesión, lo que a bien desee en el lugar donde mejor lo quiera realizar. Y la respuesta que da Rousseau a este problema es el contrato social. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja a la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y sea tan libre como antes. Se trata, pues, de un modelo de organización política, y es precisamente la Revolución Francesa quien hace estallar en la práctica todo este caudal de ideas. Y vale recordarlo, como en Francia se produce, luego de la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia en 1776, se produce el inicio de la Revolución Francesa en 1789. Como el pueblo francés, organizado en asamblea constituyente, logra crear la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que empieza a proclamar los derechos individuales de la persona. Y en ese sentido es cuando surge pues la crisis del iusnaturalismo en el siglo XIX. Es una crisis que se produce en la doctrina iusnaturalista, que si bien alcanza su apogeo racionalista en la Revolución Francesa, entra en decadencia en el siglo XIX por tres factores incidentes. La filosofía de Kant, en su crítica de la razón pura, que había planteado la imposibilidad de conocer la naturaleza de las cosas. La escuela histórica representada por Savigny, al poner el fundamento del derecho en la expresión espontánea del espíritu popular, quien negaba la existencia de un derecho natural superior. Y tenemos el auge de las codificaciones, que produjo como curioso efecto inspirador de las ideas iusnaturalistas que engendrasen una mentalidad y una ciencia jurídica eminentemente positiva, fundamentada en la vida, la libertad y la propiedad. Resurge el iusnaturalismo en tiempos actuales. A finales del siglo XIX, el iusnaturalismo parecía muerto y enterrado por las corrientes dominantes del pensamiento jurídico. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial, pues se observa el renacimiento espectacular del derecho natural, sobre todo en Alemania, a raíz del régimen nazi y sus efectos que condujeron a la derrota de esa modalidad de régimen. Allí se creó o se creyó ver en el abandono del iusnaturalismo una de las causas del desastre material y moral a que llegó bajo aquel régimen un pueblo de tradición cultural que honra a Alemania. Tenemos luego de haber observado la corriente iusnaturalista, la corriente institucional o del iuspositivismo, que tiene que ver con el derecho positivo, así como el pensamiento iusnaturalista representa una constante histórica de más de 2000 años. También ha habido se ha visto interrumpida esta corriente iusnaturalista en oposición a la idea del derecho natural. Y las críticas al derecho natural provienen, como dije antes, de manera resumida, la escuela histórica del derecho, el positivismo jurídico, la teoría de Hans Kelsen y la escuela de Viena, y algunas críticas que fijó Norberto Bobbio sobre el derecho natural. Entramos a considerar las características del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es un sistema estructurado jerárquicamente. De allí que las normas que constituyen un ordenamiento no están descoordinadas. No podemos hablar de ordenamiento jurídico con leyes contrarias
en su espíritu, propósito y razón de ser a la máxima norma de un país, que es la Constitución de la República, o al bloque de constitucionalidad, especialmente en el tema de los derechos humanos, llámese Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Sus vacíos legales se autocomponen con el ordenamiento jurídico sistemático. Cuando encontramos un problema de vigencia regulatoria de un derecho, tenemos que hacer uso de la máxima norma inspiradora, que es la Constitución, para poder ajustar a esa deficiencia de la ley. Allí nace también en acción el principio de oficialidad, ya que ¿a quién corresponde la elaboración de las leyes en un país? Al Estado, a través del Poder Legislativo o a través del mismo presidente de la República cuando dicta esos decretos ley, dentro de las facultades que tiene la Constitución, o los criterios inclusive de la Corte Constitucional del Ecuador, cuando fija criterios vinculantes que lo hacen ley en esa república. También tenemos que tener muy en claro que la ley o el ordenamiento jurídico tiene una vigencia temporal, es decir, tiene una vigencia en el tiempo y su vigencia se pierde con la generación de una nueva ley que derogue la anterior. Y tiene validez en el espacio territorial, en razón a la jurisdicción. Las leyes del Ecuador se aplican en el Ecuador, las leyes venezolanas se aplican en Venezuela y tienen todo el ordenamiento jurídico, tiene fuerza imperativa, es decir, es de obligatorio acatamiento y cumplimiento. Cuando hablamos de la estructura de las leyes, tenemos que referirnos exactamente a la pirámide de Kelsen y su estructura. Hans Kelsen señala que dentro del orden jurídico existe una verdadera jerarquía de diferentes niveles de normas y destaca dentro de ese orden jurídico la Constitución, que representa el más alto en el derecho positivo de un Estado. En cuanto a la jerarquía de normas, Hans Kelsen propone una estructura en la que se concentran diversas normas jurídicas. Como dije anteriormente, fija su importancia una sobre otra, a nivel de una pirámide, y explica que tales normas pertenecen a un ordenamiento cuando las normas inferiores encuentran su inspiración en las normas superiores. He allí su razón de validez, acreditada en la norma de mayor jerarquía en el contexto de un orden normativo. Primero, la primera disposición normativa en la estructura piramidal de Hans Kelsen está en la Constitución como norma fundamental. Segundo, las normas generales que determinan los órganos y los procedimientos. Y tercero, tiene que ver con las normas particulares, cuyo significado es que una norma general solo adquiere un verdadero sentido después de haber sido individualizada. Y por último, Hans Kelsen ubica el derecho internacional dentro de una jerarquía de normas como un orden jerárquico superior a las órdenes del Estado. Fijémonos acá, en el ámbito internacional, los pactos, acuerdos y convenciones o tratados en materia de derechos humanos tienen prevalencia en el orden interno del Ecuador o de Venezuela en la medida en que sus contenidos ofrezcan un mejor tratamiento del derecho invocado. Es lo que se conoce como el principio pro hominis que tenemos vigente en ambas constituciones. Ese principio pro hominis está dispuesto en el Ecuador en el artículo 424 de la Constitución y en Venezuela en el artículo 23. Sin embargo, también debo referirme a que el fundamento de la primacía constitucional en el Ecuador está establecido en el artículo 424 y concluye en el artículo 428 de la Constitución de la República del Ecuador. Y en Venezuela el principio de primacía constitucional está dispuesto en el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Espero que estemos muy en claros con el tema. Es importante manejar estos puntos propios del ordenamiento jurídico. Debemos comprender que el ordenamiento jurídico en el mundo, en el Ecuador y en Venezuela, tienen un origen, no deviene de la nada. El recuento histórico lo permite fijar. Comprendamos que el derecho natural fue
influyente en la consagración del derecho positivo. Y en estos tiempos cobra especial vigencia el principio de legalidad. De allí que las actuaciones de cada uno de ustedes como funcionarios policiales al servicio del Estado a través de la policía se vea obligado a ser cumplido conforme a las exigencias que nos marca la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador y demás legislaciones especiales propias que fijen las actuaciones de cada uno de ustedes.